El Imperio Romano dejó una huella imborrable en el mundo occidental. Parte de su legado ha llegado a nosotros en la forma de inscripciones. Hay inscripciones que estaban concebidas para que duraran, y por eso se hacían sobre piedra y por eso se hacían sobre bronce. Y esas son las que constituyen el núcleo de lo que llamamos cultura epigráfica. Las inscripciones funerarias tienen una especial importancia. Ángel Jordán investiga en la zaragozana comarca de las Cinco Villas las cúpae, sepulcros de incineración en piedra con forma de medio tonel que abundan en las necrópolis de Hispania y de otras partes del imperio. Es un monumento que en España no se conoce hasta la llegada de Roma. Antes de Roma, los pueblos indígenas que existían empleaban otro tipo de monumentos, empleaban estelas, empleaban altares, empleaban cipos, incluso podían emplear piedras sin tallar, pero nunca emplearon la cupa. Las prospecciones en la ciudad romana de Los Bañales, un castillo y sus fincas rurales, y en las de Cabezo Ladreros, Fuentes y Campo Real, Sos del Rey Católico, han aportado un conjunto de 14 piezas. En las actuales investigaciones, los registros documentales epigráficos desempeñan un papel crucial. Aportan información sobre nombres de familias, sobre estatutos sociales, esclavos, libertos y también, como pues es habitual en la documentación epigráfica, sobre cuál era el paisaje habitual en las necrópolis, el paisaje funerario, por así decirlo, que estaba de moda y que nos da mucha información sobre las creencias y sobre los hábitos de comunicación al final, porque la epigrafía, las inscripciones son un código de comunicación en la antigüedad en aquella época. El 70%, quizás más, se concentran en 2 siglos y medio, 3, los siglos I, II y III. Pero además de estar concentradas en el tiempo, se concentran también geográficamente. De esas 300 y pico mil inscripciones latinas, la mitad viene de Italia, más de la mitad. Y de ellas, pues más de una cuarta parte del total viene de Roma. Y el resto se acumula en el sur de Francia, en la costa hispana, en el norte de África, básicamente lo que es Túnez y Argelia, y en la zona del Rin. Es decir, en las zonas más tempranamente romanizadas, con mayor densidad urbana, o bien en las zonas de fuerte concentración militar. En Hispania el término cupa engloba ejemplares tan distantes entre sí como los de Pax Iulia, el Conventus Scalavitanus, con los conjuntos de Olisipo o de Aeminium, o el Conventus Caesaragustanus, con el repertorio complutense, y el Cincovilles zaragozano. El profesor e investigador Joaquín Gómez Pantoja ha estudiado el desarrollo de este fenómeno. ¿Quiénes eran los destinatarios de este tipo de monumentos? ¿Realmente había detrás de ellos unos rasgos sociales o económicos significativos? Es decir, ¿eran más ricos, eran más pobres, eran esclavos, eran libertos, eran personas de posición social elevada? Pues en gran medida eso procede precisamente de que en el escasísimo número de casos que teníamos podía darse el caso de que había gente que parecía por sus nombres o porque lo indicaban como tal que eran esclavos, y entonces automáticamente todas las cupas proceden precisamente de esclavos. En la medida en que se ha ido multiplicando el número de casos conocidos, esos factores, vamos a decirlo así, puntuales, han ido desapareciendo y se han ido convirtiendo cada vez más en vulgaridad. Entonces ahora mismo la lista de los usuarios de estas cupas revela que prácticamente las utilizó, o al parecer hay menos rasgos distintivos de los que pensábamos antes. Con el objetivo de trazar los elementos comunes a los distintos tipos de cupae, no solo en el ámbito hispano, sino también en todo el occidente romano, la serie Monografías Los Bañales de la Fundación Un Castillo publica la obra Las Cupae Hispanas. La Fundación Un Castillo tiene una idea clara sobre cómo tiene que ser el proyecto de Los Bañales, de la ciudad romana de Los Bañales, y esa idea, entre otros muchos factores, pasa por lo que nosotros llamamos una innovación abierta, es decir, tenemos que hacer cosas diferentes, pero tenemos que hacerlas con la ayuda de los que más saben de cualquier asunto. De la misma manera que en el equipo de investigación intentamos brindar la colaboración a los expertos, bueno, pues el primer coloquio de Arqueología e Historia Antigua de Los Bañales, que se celebró en abril de 2010 y del que da lugar este libro,
buscaba precisamente eso, atraer a un castillo y al entorno de los Bañales a los expertos que se habían ocupado de explicar ese fenómeno entonces tan inusitado y que ahora sabemos que es tan general de las Cupae. Por tanto, el objetivo era que nos ayudaran a explicar el conjunto de Cupae que habían aparecido en los Bañales de un castillo, el Cabezo Ladrero de Sofuentes y Campo Real en Sos del Rey Católico, desde la perspectiva de las ciudades y las necrópolis urbanas y rurales en las que esos colegas estaban trabajando, de tal manera que lo que buscábamos fundamentalmente era respuestas a un fenómeno a partir de miradas complementarias desde otros lugares para explicar ese fenómeno que ellos mismos habían visto en otros ámbitos. El mapa de distribución de las Cupae disminuye la importancia de las concentraciones tradicionalmente conocidas, Barcino, Augusta Emérita, Olisipo y Pax Iulia, y con la excepción de los conventos del noroeste atestigua el fenómeno en toda Hispania. Es patente todavía que hay muchísimos tipos distintos de Cupae, con sabores regionales. Es decir, en la zona de Portugal todavía los monumentos son de una forma distinta a las que están, por ejemplo, en el centro de la meseta. Y que las razones de estas variaciones no las conocemos todavía con certeza. Hay teorías al respecto, quien dice que son, por ejemplo, pequeñas maquetas de edificios reales con bóveda de medio cañón, o los que van más por la teoría de que efectivamente representan objetos reales que pudiera haber en un momento determinado. Y son cosas que quizás en el futuro pues, nos depare soluciones más claras, ¿no? Si es que las hay. En definitiva, este libro es un corpus pormenorizado de cada uno de los hallazgos para explicar las claves de las Cupae hispanas y contextualizar su estudio desde una óptica más global en todo el occidente latino.